Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Y hoy día vamos a hablar sobre la parashá de la semana, de la sección de la Torá que se lee esta semana. Y vamos a ir inmediatamente a el capítulo 25 de Génesis. Esto es parashá Toledot. Y vamos a ir al versículo 23 del capítulo 25 de Génesis. Entonces les doy un poco de contexto. Eh, Isaac eh, se casó con Rebeca, con Rivka, y Rebeca era estéril, no podía tener hijos. Bueno, eso es exactamente lo que significa ser estéril, ¿no? En fin. Y entonces Isaac ora por su esposa y junto con ella y ora por durante 20 años. Isaac se casa con Rivka cuando él tenía 40 años, ora durante 20 años por su esposa y después de los 20 años ella queda embarazada. Pero el embarazo no es fácil. ¿Por qué? Vamos a ir unos versículos más. Desaparecí. Vamos a ir a unos versículos más. Desaparecí de nuevo. ¿Qué le pasa a esto? Eh, Programas en vivo. Entonces, vamos a ir unos versículos más arriba. Él decía que el embarazo de Rivka, de Rebeca, no es fácil. ¿Por qué? Porque ella quedó embarazada de mellizos. Y el versículo 22 del capítulo 25 de Génesis nos dice que los hijos, los niños, luchaban dentro de ella. Y se movían, peleaban dentro de ella. Y sucede que Rebeca fue a consultar a Dios acerca de qué estaba pasando. No se nos dice cómo hizo esa consulta. La tradición judía dice que fue a consultar a, a alguno de los grandes patriarcas Shem, el hijo de Noé, que todavía estaba vivo. Y le bueno, sea como fuere, recibe respuesta de Dios, y la respuesta de Dios es muy interesante, era que no, es muy interesante, dice de la siguiente manera: y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Ok, es cierto que la Biblia dice pueblos, pero vamos a pensar qué es un pueblo. Un pueblo es un conjunto de gente que tiene un mismo propósito, tiene un mismo origen, tiene un mismo viven juntos, por lo tanto tienen un proyecto en común. Y a mí me gustaría entender esto de pueblos más que en un sentido étnico, en un sentido de propósito en la vida. Son dos tipos de personas, creo yo, las que están representadas por estos niños, estos hermanos mellizos que van a nacer de Rivka. Y eso lo vamos a ir viendo en un rato más. Pero dejemos esa idea. Dos pueblos en realidad quiere decir dos tipos de personas. No nos vamos... es decir, también tiene la interpretación étnica, ¿no? Sabemos que de Rivka van a nacer Jacob y Esaú, en hebreo Jacob y Esav, y
de Jacob va a salir el pueblo de Israel, y de Esaú van a salir los edomitas, ¿no? El pueblo de Edom. Y según la tradición judía, de Edom va a salir todo Occidente, toda la cultura occidental es básicamente la cultura de Edom, por lo tanto la cultura de Esaú. Ok, pero eso es interpretación. Yo no quiero meterme en los asuntos étnicos, quiero meterme en las ideas. Entonces aquí nosotros vamos a ver dos tipos de personas que nacen de Rivka. Entonces, como ya dije, nació Esaú, que era el primogénito, y luego Jacob. El versículo 27 nos informa, dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces vamos a ver cómo podemos entender este versículo. En la tradición judía, las tiendas tienen que ver con el estudio de la Torá, es decir, el aspecto espiritual de la vida. Esas son las tiendas. Entonces, que Jacob habitara en las tiendas es interpretado por la tradición como que Jacob era la persona espiritual, bueno, de hecho, Jacob parece que era el más introvertido, el más quitado de bulla, era quieto, era ensimismado, y probablemente era aquel que tenía más intereses espirituales. Ahora, Esaú era hombre del campo, le gustaba la acción, ¿ya? Le gustaba salir a acampar. Era alguien acostumbrado a valérselas por sí mismo, a actuar en el mundo material, en el mundo físico. Jacob actuaba en el mundo espiritual, era ese su dominio, esa era su... Esaú no, Esaú era un hombre de acción, de hacer las cosas. Y aquí nosotros vemos realmente dos tipos de personas, las que se preocupan de aspectos espirituales y las que se preocupan del aspecto terreno, del aspecto del actuar en el mundo. Y en principio, esas dos formas de actuar no son ninguna equivocada, de hecho son complementarias. Y lo que uno debería esperar es que Esaú y Jacob se complementasen y trabajasen en equipo. Esaú actuando en el mundo, Jacob actuando en el mundo espiritual, preocupándose de las cosas espirituales, y que entre ambos pudiesen construir un mundo mejor. Pero no es así como resultan las cosas. El mundo es mucho más complicado que eso, y Dios lo sabe, y por eso dice, Dios le dice a Rivka, mira, aquí hay dos tipos de personas que van a nacer de tu vientre, y van a ser divididos desde sus entrañas, van a estar divididos, y no van a poder convivir juntos. Curiosamente, va a haber un conflicto intrínseco entre la preocupación por el mundo material y la preocupación por el mundo espiritual, por lo espiritual. Insisto, eso no debería ser así. Esas dos actitudes deberían caminar unidas y complementarse, pero Esaú y Jacob van a ser irreconciliables en ese sentido, van a chocar. Y eso sucede hasta el día de hoy, ¿no? Sucede hasta el día de hoy. Las personas que se dedican al trabajo en el mundo material muchas veces no aceptan la posibilidad o la utilidad de trabajar el mundo espiritual también, o de ocuparse de las cosas espirituales. Y al revés, y las personas que se dedican a las cosas espirituales sienten que es inútil preocuparse de lo material del mundo físico. Ahora, de Saúl se dice algo más. Se dice que era diestro en la caza. Le gustaba cazar con Z, le gustaba la caza. Le gustaba salir a matar animales para... Bueno, no se nos dice para qué, excepto
un poquito más adelante. Pero seguramente, como él era un hombre de acción, lo emocionaba, le gustaba, era casi su deporte salir a cazar. ¿Mm? Y claro, también llevaba el producto de la caza a su casa, el producto de la caza lo llevaba a su casa, lo llevaba a la familia y hacían algún asado, alguna cosa así. De hecho, el verso siguiente nos dice, llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y no nos dice por qué. Pero aquí hay que hacerse una pregunta. ¿Por qué Esaú tenía que salir a cazar? ¿Por qué tenía que salir a cazar? ¿Por qué tenía que salir a matar animales? Ustedes me van a decir porque hay que conseguir comida. Correcto, hay que conseguir comida. Pero Isaac era una persona rica. Isaac tenía miles de cabezas de ganado. ¿Por qué entonces Esaú tiene que salir a cazar para obtener alimento? Bastaba que sacrificase un animal del rebaño y tendrían para comer. Pero no, Esaú no hacía eso, Esaú tenía que salir a cazar. ¿Por qué? Porque disfrutaba la actividad de matar. Y aquí hay un problema, un problema interesante. De hecho, vamos a saltarnos un poquito, vamos a ir al capítulo 27, cuando Isaac, el padre de Jacob y Esaú, decide darle su bendición a su hijo mayor Esaú. Isaac manda llamar a Esaú y fíjense lo que le dice. Dice, y él dijo, es Isaac el que le está hablando a Esaú, y dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. El hebreo no dice exactamente tus armas, el hebreo dice tus instrumentos. Que leja son tus instrumentos. ¿Cuáles son los instrumentos de Esaú? La aljaba y el arco. ¿Qué es la aljaba? La aljaba es este aparato donde se guardan las flechas. Entonces, Esaú era un arquero. ¿Cuáles son los instrumentos por los cuales Esaú actúa en el mundo? El arco y la flecha, instrumentos de guerra, instrumentos que sirven para matar. Esaú efectivamente actúa en el mundo, pero su forma de actuar en el mundo es violenta. Y aquí hay un problema serio. Y por el otro lado tenemos a Jacob, un tipo más pasivo, un tipo, alguien calladito, introvertido, tímido, quizás dedicado a las cosas espirituales. ¿Cuáles son los instrumentos con que Jacob actúa? Son, al parecer, los instrumentos espirituales. Pero Esaú tiene como instrumentos de guerra. Actúa en el mundo con instrumentos de guerra. Y es cierto, nosotros hemos dicho varias veces que en este canal que nosotros debemos actuar en el mundo, y eso es extraordinariamente cierto. Tanto es así que en el relato de la creación del ser humano se nos dice que la humanidad se llama Adán,
y Adán viene, el nombre Adán viene de la palabra Adamá, que significa suelo, tierra. Nosotros somos terráqueos. Estamos, y de hecho el propio relato de Génesis dice que estamos hechos de tierra. Y Génesis 2 dice que fuimos hechos para servir la tierra, para cultivar la tierra. Fuimos hechos para actuar en el mundo. Y Esaú actuaba en el mundo, y eso está bien. El problema es que él actuaba en el mundo desde la violencia, con la espada, con el arco y la flecha. Ese es el problema de Esaú. Ahora bien, para construir el mundo no puede ser construido solamente en base a lo espiritual. El mundo tiene que ser construido también en la acción en lo material. De nuevo, ya hemos comentado esto, el ser humano tiene el origen terrestre, como ya dijimos, el origen material, y tiene un origen espiritual también, el soplo divino, lo que sopló Dios en las narinas de Adán. Entonces el ser humano está destinado a unir el cielo y la tierra. Y eso es exactamente lo que va a suceder con Jacob. Jacob, producto de la pelea que va a tener, la pelea final que va a tener con Esaú, a propósito de este episodio en que Jacob usurpa la bendición de Esaú, que era para Esaú. Él hace un truco con su mamá, ¿no es cierto? Y él acaba recibiendo él, Jacob. Hay una especie de divorcio con Esaú, una pelea profunda. Y Jacob va a tener entonces que aprender él a actuar en el mundo. De hecho, más adelante en Génesis vamos a ver que cuando Jacob huye de su hermano porque había tomado la bendición, él pasa la noche en un lugar muy especial, en un lugar que después se va a llamar Betel, y ahí tiene un sueño. ¿Y cuál es el sueño que él tiene? Él tiene el sueño de una escalera que llega que llega hasta la cima del cielo, hasta el trono de Dios, y esa escalera se proyecta a la tierra, y por esa escalera suben ángeles y bajan ángeles. Bueno, esa escalera que tiene muchas interpretaciones y muchos significados posibles de ese sueño, desde mi punto de vista lo que enfatiza es que se le está dando a Jacob la misión de unir el cielo, lo espiritual, con la tierra, lo material. De hecho, cuando Jacob llega a Mesopotamia y encuentra a Raquel, él tiene que mover una piedra pesada que tapaba un pozo. Él va y la mueve, saca esa piedra pesada que normalmente debería haber sido sacada por varias personas. Él lo hace solo. Esa es una acción en el mundo. Jacob comienza a actuar en el mundo. Luego Jacob va a tener que preocuparse de cultivar rebaños, los van a engañar, todo demás. Jacob comienza a actuar en el mundo. Y tiene ahora la doble misión Jacob, de actuar en el mundo y actuar en el plano espiritual. Es decir, unir lo espiritual con lo material. ¿Por qué? Porque el que tenía que actuar en lo material, que era Esaú, lo hizo mal, lo hizo desde la violencia. Ahora Jacob va a ser el que tiene que unir a lo espiritual con lo material. Tiene que ser la escala que une el cielo y la tierra. Trabajar en el mundo, en lo material, sin perder lo espiritual. Trabajar en lo espiritual sin despreocuparse de lo material. Es difícil tener que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es súper difícil, muy complicado, pero es lo que le va a tener que suceder a Jacob, lo que va a tener que hacer Jacob, y lo que van a tener que hacer los creyentes en Dios a partir de entonces. Conciliar, combinar lo material y lo espiritual. Ahora, ustedes van a decir, pero Alfonso ya se volvió loco, está hablando puras tonteras. Ok,
yo voy a consentir en eso, generalmente hablo puras tonteras, pero déjenme tratar de argumentar un poco. Vamos a ver cuál es la bendición que recibe Jacob en lugar de su hermano Esaú. Esta era la bendición que era eh, que era para Esaú. La recibe Jacob, pero era la bendición que era para Esaú. Está en el capítulo 20, en el versículo 27 del capítulo 27 de Génesis. De ahí en adelante dice: y Jacob se acercó y lo besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y lo bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. El campo, ¿no? El lugar de acción de Esaú, lo material. Dios, pues, te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y la abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos, naciones, se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Excepto quizá por la última frase, todo el resto son bendiciones materiales. El rocío del cielo, las grosuras de la tierra, la abundancia de trigo y de mosto, y que te sirvan pueblos, tener sirvientes. Son bendiciones materiales. ¿Por qué son bendiciones materiales? Porque Esaú era el que actuaba en el mundo y necesitaba entonces de bendiciones materiales. Ese era su dominio, el campo, lo material. Ese era su dominio y por lo tanto tenía bendiciones materiales. Mi luz se volvió loca, estamos pareciendo una discoteca. Eso, ahí estamos mejor. Se volvió loca, ok. Ahí estamos. En fin, entonces esta bendición es una bendición esencialmente material. Pero había otra bendición. Cuando finalmente se descubre la trama y Raquel inventa una excusa para que Jacob se vaya de la casa, Raquel dice para que vaya a buscar esposa, Isaac llama a Jacob y lo bendice. Y lo bendice. Y miren cuál es la bendición que le da en esta ocasión. Dice: y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Esa es la bendición que Dios le dio a Abraham. Esa es la promesa que le dio a Abraham. Y te dé bendición, y te dé la bendición de Abraham a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Fíjense la cantidad de veces que se menciona Dios aquí. Se menciona 2 veces y se menciona de manera importante. Cuando dice Dios omnipotente, habla de El Shaddai, que habla justamente del poder. Después habla del Dios de Abraham. Esta es una es la bendición de Abraham. La bendición de Abraham incluye el pacto. Esta es una bendición espiritual. Por lo tanto, Jacob recibió 2 bendiciones. La que correspondía a Esaú, que es la bendición para actuar en el plano material, y la bendición abrahámica, que es la bendición espiritual, para actuar en el mundo espiritual. Por lo tanto, ahora Jacob tiene esa tremenda tarea titánica:
actuar en los dos planos. Y eso es también algo que tenemos que hacer nosotros, actuar en los dos planos, actuar en el mundo, actuar en, en la vida concreta, hacer este mundo mejor, construirlo de manera mejor. Y para eso necesitamos las herramientas espirituales, tenemos que trabajar lo espiritual. Y desde lo espiritual, elevar este mundo, hacerlo mejor, hacer lo profano, hacer lo sagrado, lo material, elevarlo, darle un uso espiritual. Y no solamente darle un uso espiritual, sino que hacer un mundo mejor, arreglar este mundo. Trabajar para que no haya sufrimiento, para superar los males del mundo, para ayudar a los desfavorecidos, todo eso tiene que ver. Lo podrían haber hecho en conjunto, y uno esperaría que hubiese sido así, entre Jacob y Esaú, podrían haber trabajado en conjunto, pero Esaú escogió las armas de la violencia. Y es tan común hoy día que se prometa arreglar el mundo desde la violencia, destruyendo para construir, aniquilando, desarmando, matando incluso, con la promesa de así hacer un mundo mejor. Ese es el camino de Saúl. Usar como instrumentos las armas. No, los instrumentos que tenemos son otros. Son los instrumentos de Dios, son los instrumentos de la espiritualidad, son los instrumentos de la razón, son los instrumentos que elevan al ser humano, no que lo aplastan. Así es que nos queda tarea a todos los que creemos en el Dios de Abraham, y eso. No me queda más que desearles un Shabbat Shalom, que este tiempo de Shabbat, que el tiempo de comunión con Dios nos sirva para estar en intimidad con Él, y así aprender, renovar nuestras fuerzas, de tal manera que podamos también actuar en el mundo y hacerlo mejor de lo que lo recibimos. Que tengan entonces un muy muy lindo sábado. Chao, chao.